Mi nombre es Leticia Morales. Desde que yo tengo memoria, yo crecí en un hogar católico al punto de que mi abuela tenía la iglesia en el patio de la casa, donde nosotros no éramos obligados más, no teníamos que estar en la misa, teníamos que estar y seguir lo que la familia hacía. Yo viví una vida frustrada, yo viví una vida con enfermedades desde pequeña, vivía con depresión al punto de que desde como los 7 años yo intenté suicidarme en múltiples ocasiones. Y crecí de esa manera. Fui creciendo, intenté suicidio. Mismo yo tuve mis hijos al punto de que yo hasta quería morir junto con ellos porque no tenía sentido esta vida. En medio de todo el sufrimiento de la vida que yo llevaba, me aconteció algo que no lo esperaba, ¿no? Yo estaba para tener mi tercer hijo. Allí mi tercer hijo pasó un día, él no movía, no se movía, no sentía yo ningún movimiento de él. Yo decidí ir al médico para chequear que si todo estaba bien. Allí ellos no encontraron vida en el bebé, ya no había vida, no había latido en su corazón. El siguiente día, ese día, el doctor hizo una cita para yo ir al hospital porque ellos iban a sacar al bebé que estaba ya muerto. Entonces yo estaba trabajando en un lugar y cuidaba del edificio donde yo estaba viviendo en ese tiempo. Más allí vivía una señora que ella asistía al Templo de los Milagros. La señora me miró con mi estómago. Tenía como unos 6 meses de embarazo en ese tiempo. Y ella me dijo, ¿no? Dice, oh, wow, dice, ya se le puedo tocar su estómago. Y yo dije, bueno, ¿qué va a tocar? Yo lo que tengo allí ya no tiene vida. Y ella puso sus manos en mi estómago. Y el bebé se dio una vuelta que jamás, yo no pensaba que fuera a acontecer. Se dio una vuelta al punto de que su mano de ella salió volando. Literalmente salió volando de su movimiento que él dio. Yo senté, al lado mío estaba un sillón, yo me senté y yo empecé a llorar y me quedé asustada por lo que había acontecido porque yo no creía en nada. Y fue que le conté yo a ella a dónde yo iba porque yo me estaba rehusando a pasar a su casa en ese momento. Y ella habló del Templo de los Milagros en ese momento cuando yo le dije. Y yo empecé a creer en ese Dios. Porque aunque yo no tenía mucho cariño por las personas, yo quería a mis hijos. No quería perder yo a mi bebé que yo iba a tener. Entonces, para mí allí, mi fe fue avivada. Empecé a creer que sí había un Dios, porque Él había vuelto a la vida a mi bebé que yo quería, ¿no? Con todas mis fuerzas. Comencé a ver muchos cambios en mi vida, ¿no? Y pasé a creer que sí existía un Dios grande, como la gente decía. Ahora yo soy feliz, mis hijos son felices, tengo un matrimonio muy bendecido. Mi profesión, yo pude desarrollar mi profesión, pude ejercer mi profesión de lo que yo había estudiado. Y cuando yo no pasaba hambre antes de conocer a este Dios que ahora conozco, yo no sufro de hambre, yo no paso necesidades, yo no necesito, Dios no me deja a mí faltar nada. Siempre nosotros tenemos, mis hijos están todos en la presencia de Dios. El niño que estaba muerto ahora, él quiere servir a este Dios que yo conocí en el Templo de los Milagros. Y yo soy feliz, yo tengo una vida plena, una vida que yo no pensaba. Y sé que la felicidad ahora yo sé que sí existe. Que no es que las personas están
tratando de mostrar algo. Yo conocí a este Dios, conocí la felicidad, conocí la sanidad, porque yo nací con muchos problemas de salud, yo fui curada. Yo soy una persona muy bendecida, gracias a este Dios que yo aprendí a conocer aquí en el Templo de los Milagros.